Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia, a su cuerpo, por el cual Él derramó su sangre. Valemos la sangre de Cristo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y yo mencioné el domingo pasado que esta es parte de una serie de mensajes. Por lo tanto, hoy día vamos a ir a la parte 2. No sé si alguien se acuerda de lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Yo creo que yo tenía presupuestado hacer 3 partes de esto y siento que voy lento, quizás van a ser más. No sé si vamos a alcanzar a compartir todo el mensaje, pero hoy día vamos a ir con la parte 2. El título es La Casa de Dios. La semana pasada, como subtítulo, La Casa de Dios, el deseo de Dios. Dijimos, como para hacer un resumen, que Dios anhela desde el principio y hasta el final manifestarse en medio de nosotros. Su deseo es mostrarse, evidenciarse al ser humano. El Señor hizo al ser humano y tuvo desde el principio la intención de manifestarse a este ser humano, darse a conocer en sus atributos, sus formas, y en toda la historia de la humanidad, pasando por las leyes, por la gracia. Siempre el deseo ha sido estar con el hombre y que el hombre le vea, ¿sí? De distintas maneras, de distintas formas, pero siempre buscando formas y lenguajes físicos, materiales, para darse a conocer en medio de nosotros. Dijimos que al principio Él se comunicaba con el hombre en el huerto, y al final de la historia de la humanidad, todo ojo le verá. O sea que siempre el deseo del Señor fue que le veamos, que le conozcamos. Sí, eso en primer lugar. Mencionamos que Dios fue apareciendo en primer lugar a un hombre, luego a una familia, ¿cierto? Una familia que Él eligió. Posteriormente viene una nación y luego todas las familias de la tierra. El Señor se fue manifestando en forma gradual desde una unidad, ¿cierto?, hasta un conjunto de personas, una nación, y nos alcanzó a nosotros su manifestación, su gloria, su deidad. Podemos verle y conocerle, cada uno de nosotros. Eso es glorioso. Nos alcanzó el Señor. Hablamos acerca de la familia de los patriarcas, cómo el Señor se fue revelando. Vimos cómo se le reveló a Jacob aún estando dormido en un lugar que él llamó Betel, que era casa de Dios, puerta del cielo, donde él, estando dormido sobre una roca, Dios se le aparece en ese lugar, ¿sí? Y decía cuántas veces nosotros estamos dormidos en medio de nuestros desiertos, de nuestras crisis, pero en el momento que abramos los ojos y nos demos cuenta que el Señor está ahí, en medio de tu situación, en medio de tu angustia, en medio de tu desierto, el Señor está ahí. Jesús abrió un camino y dejó el cielo abierto. No voy a explayarme tanto en esto, pero siento que podríamos predicar solo acerca de este punto. Es que Jesús abrió el cielo. Y así como Jacob vio el cielo abierto y vio ángeles subiendo y bajando en ese lugar, el Señor Jesús abrió el cielo, ¿verdad? Abrió un camino al Padre. Podemos nosotros hoy día ver al Padre a través del Hijo, y está el cielo abierto, está el camino abierto por la obra de Jesús, por la obra de este Cordero que murió. Nosotros hoy día podemos ver el trono del Señor, ver al Señor al que gobierna, y que cuando estemos durmiendo en medio de nuestra crisis, podamos mirar al que está sentado en el trono, como lo vio Esteban cuando lo apedrearon y estaba muriendo y vio el cielo abierto. Fuimos avanzando y vimos, ¿cierto? Llegamos hasta el momento en el que Dios llama a Moisés al monte Horeb, un monte de manifestación, donde el Señor establece un lugar y dice: este va a ser el lugar donde me van a servir. Entonces, primera instancia donde Dios establece un lugar físico de servicio a Él es el monte Horeb, donde el pueblo le iba a servir. Y en esas instrucciones que el Señor le dio, en un periodo de 40 días, le empezó a revelar lo que conocemos como la ley de Moisés. Un montón de leyes y normativas que nosotros las podemos ver ahí en Éxodo, en Levítico. Y en este periodo de 40 días, el Señor le informa algo súper importante a Moisés. ¿Qué es lo que le dice? Yo te ordeno ahora que establezcas un tabernáculo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Habitar en medio de ellos.
Es decir, dijimos que el Señor bajó del monte donde se manifestaba solamente con Moisés y ahora se quería establecer en medio del pueblo y comunicarse de forma más cercana. Leamos en Éxodo capítulo 25. Vamos a retomar desde aquí. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces hablamos de que el Señor, en este periodo de búsqueda en el monte Horeb, cuando Moisés sube al monte y le empieza a ser revelado un montón de cosas, el Señor le dice: quiero habitar en medio del pueblo. No quiero estar lejos, no quiero solo manifestarme a ti, sino que ahora quiero que también el pueblo me conozca. Y también te daré el diseño y la forma que tiene que establecer este santuario y este tabernáculo para mí. La habitación del Señor tiene un diseño, dijimos que sus manifestaciones tienen un diseño. Hablamos de la importancia del diseño, dice después que Él llenó a hombres del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que pudiesen crear, ¿cierto?, fabricar y materializar este diseño divino. Y que el Señor lo llenó para que en todo conocimiento, arte, ciencia y sabiduría pudiesen bajar este diseño celestial a algo terrenal. Mencionamos que el Señor nos da la capacidad, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, para que a través de los dones que nosotros podemos decir terrenales, como ciencia, conocimiento, arte, etcétera, podamos traer a la tierra diseño del cielo. Amén. Que a través del Espíritu Santo de Dios podamos nosotros ser un lugar de manifestación de Dios. Hablamos que la manifestación de Dios la hablamos de forma global. A veces cuando hablamos de las manifestaciones de Dios nos imaginamos estas cosas donde Dios se manifiesta como con el Espíritu Santo y hay eventos, sucesos sobrenaturales que pueden ser parte de lo que Dios quiere manifestarse, pero va mucho más allá. El Señor se quiere manifestar también a través de su carácter, de su amor, de su perdón, de todas las cosas que es Dios. Esa es la manifestación de Dios, Él dándose a conocer. Y que el Señor les dé diseño, hermano, en los que trabajan en distintas áreas, que haya cosas que otros no pudieron solucionar, y ustedes, llenos del Espíritu Santo, van a poder dar soluciones a esos problemas a nuestra sociedad. Vamos a manifestar a Dios a través del arte, de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría, de los dones, de los talentos, profesiones, oficios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que el Señor se manifieste? Hoy día el título del mensaje, que como yo decía, La Casa de Dios, parte 2, y como subtítulo, Un deseo mutuo. Y aquí quiero marcar una diferencia tremenda que empezó también a ocurrir en este momento. Y es que Dios se estaba manifestando, pero ahora Él dice: yo voy a habitar. Y esa es una diferencia de una eternidad. O sea, que Dios se manifieste. ¿Cómo se manifestaba Dios? ¿Alguien se acuerda cómo Dios se manifestó al pueblo? De muchas maneras. Pero cuando Moisés subía al monte, dice que venía una nube, venía relámpagos, como que se oscurecía, había luces, una cosa bien poderosa. Ver eso es algo tremendo, ¿cierto? Y esas son las manifestaciones de Dios. Pero son cosas puntuales. Acuérdense que el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que se preparen, se santifiquen, porque en 3 días más yo voy a hacer una manifestación. Algo puntual. De aquí a 3 días más un evento va a ocurrir, y eso es que Dios se iba a manifestar. Pero una habitación, Dios habitando, es una figura de una manifestación constante. Hay una tremenda diferencia entre disfrutar de manifestaciones que son hermosas, cosas gloriosas, milagros, sanidades, cosas grandes de Dios, llamativas de Dios, pero el deseo de Dios
va más allá que eso. Va más allá de ir y contemplar cosas sobrenaturales. Dios quiere habitar con nosotros. Y eso es lo que le dice acá y se revela acá a Moisés. Pasar de disfrutar de un evento, de un culto a la semana, de una reunión a la semana donde estuvo la presencia del Señor y disfruté y aprendí, a un constante donde todos los días estoy con el Señor y Él está conmigo. Ese es el diseño del Señor y el deseo de Él. Habitar. No solo darse a conocer y manifestarse, vivir. Cuando el Señor habita, podemos nosotros conocerle de forma más exacta y más completa. Por eso que juntamente con todos estos diseños del tabernáculo, las cortinas, el arca de la alianza o arca del pacto, como queramos decirle, todos los utensilios que se utilizaban en el lugar santísimo, el Señor entregó otra cosa. ¿Qué le entregó a Moisés en el monte? Las tablas de la ley y un montón de normativas de cómo el pueblo tenía que convivir. ¿Por qué? Porque el Señor ahora iba a habitar en medio de ellos, y cuando el Señor habita en un lugar, tienen que haber ciertas cosas que son conforme a su voluntad. Entonces, en la habitación, Dios habitando, no solamente es una manifestación donde vemos al Dios Todopoderoso, sino que también empezamos a ver otras cosas, como su carácter, como su santidad, como su pureza, como lo que Él desea. Si vemos, no sé en qué proporción, pero muchos de los mandamientos y de las ordenanzas tienen que ver con la convivencia. No levantarás falso testimonio, no robarás a tu prójimo, no quitarás la mujer a tu prójimo. Cosas que tienen que ver con el otro, no solamente con su deseo de él ser venerado y van a sacrificar un cordero o van a hacer esto y me van a adorar de esta forma, sino que también el deseo de Dios cuando Él habita es, lo que decía el pastor recién, la comunión los unos con los otros. Entonces, no vamos a hacer un análisis de todas las leyes porque es muy profundo y obviamente requiere de más sabiduría de la que yo poseo. Pero en resumen, lo que está haciendo ahí el Señor es que se está dando a conocer de una forma más profunda, más completa, más integral. Las leyes son un lenguaje que Dios escogió para que más o menos podamos entender cómo es Dios. Dice la palabra que la ley es, ¿qué cosa? Es un ayo, es una guía para llegar a Cristo. Cuando el hombre se da cuenta que no puede cumplir todas esas leyes y todas esas normativas, dice, yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que pueda cumplir esto por mí, porque yo no puedo. Por eso es que la ley es una guía para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos algo más que no podemos. Y ese algo más es Cristo. Y el que hizo cumplió todas esas leyes. Cumplió la ley. Él la cumplió, la llevó a cabo, la completó. Hecho está. Cumplí la ley, cumplí todo y me sacrifiqué. Entonces, el Señor empieza a dar esta pauta y su deseo es que nosotros, amados hermanos, podamos conocerle a Él y no solamente amar sus manifestaciones, no solamente amar sus expresiones de una vez a la semana o de un evento o de un concierto o de una reunión o de una predicación que puedo ver en YouTube que me parece que es como poderosa y que es como que hay fuego. No solamente eso, el Señor quiere una habitación. Amén. ¿Qué le pasó al pueblo? Que se empezó a impresionar mucho con estas cosas. Pero mire lo que dicen en Éxodo capítulo 20 y versículo 19. Esto ocurrió antes, cuando el Señor se empezó recién a manifestar y estableció el monte de Sinaí como un lugar de manifestación. Mire, Éxodo 20, 19, lo que dice el pueblo. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El título que le ponen acá en esta versión de la Biblia arriba del versículo 18 es el terror del pueblo. ¿Sabe lo que pasó con el pueblo? Le gustaba ver el monte Sinaí con la nube y con la gloria y con el fuego y el maná, pero le dicen a Moisés, pero ¿sabes qué? Sigue tú yendo a hablar con Dios. No vaya a ser que nosotros nos muramos si nos acercamos. Tuvieron terror de estar con Dios. Amaron la manifestación, pero tenían un miedo de hablar con Dios. Lo cual puede ser correcto en el contexto que esto estaba pasando, ¿verdad?
porque obviamente Dios estaba recién empezando a manifestar. Pero hay una tremenda diferencia en mirar las señales y mirar a Dios. Entre aprender de alguien que me enseña las Escrituras a yo poder entender a través de la Escritura la voz de Dios. Que el Señor moldee nuestros corazones. Cuando Él habita en medio de nosotros, es Él diciendo: mira, no me tengas miedo, no tengas terror, porque yo te puedo santificar para que tú puedas estar conmigo. No se trata de ser perfectos, ¿cierto? Como decían en la alabanza, no es que el Señor se acerca a los que son perfectos, sino que Él nos santifica para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él pagó el precio para que nosotros podamos acceder a Él. Entonces, en el avance y en la madurez espiritual tiene que ocurrir algo en nosotros. Y es que pasemos del amor por las cosas sobrenaturales, visibles, gloriosas, tremendas, a también abrazar a ese Dios que nos dice perdona, ama, bendice. Y miren, no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero es mucho más fácil que yo ahora me ponga, no sé, a girar aquí y a zapatear encima del escenario, que abrazar y bendecir al que me dio la espalda. Y las dos cosas son manifestación de Dios, si es que creemos en ese tipo de manifestación. Yo ahí no me voy a meter en esa área. Pero a veces esas cosas son más fáciles. Entonces es más fácil ponerse a danzar o a hablar o a gritar o a expresarse y decir Dios me tomó y el Espíritu. Por favor, por eso que se entienda, no estoy hablando ni en contra ni a favor de ninguna postura en esa área, pero eso es más fácil que deshacerme de mis bienes y dárselo a los pobres, ¿verdad? Entonces Dios integral, habitando, te dice: mira, yo me voy a manifestar en nube, me voy a manifestar en gloria, en trueno, en relámpagos, pero también quiero que no levantes falso testimonio contra tu hermano. Y empieza a bajar una revelación y un entendimiento de su carácter y de su voluntad, que es como, oh, quiero esto, pero al mismo tiempo, oh, qué difícil es vivir. Quiero esto, pero oh, esta parte me inquieta, me incomoda. Y a veces por eso que nos dejamos guiar, hay un montón de cristianos que se mueven hacia donde está el avivamiento. Entonces está la iglesia como que está, ahí está el fuego, van ahí, de repente las cosas ya empiezan como a desagradar un poco y se van y se mueven a otra iglesia y a otra congregación, porque buscando un aspecto de Dios, una de las cosas en las que Dios se quiere manifestar. ¿Cuál es la diferencia? Que esas manifestaciones por lo general están ahí, pero yo no me involucro tanto, que es lo que le pasó al pueblo. O sea, las veo, las disfruto, aleluya porque hay maná, aleluya porque salió agua de una piedra que es sobrenatural y bebí de esa agua y como pueblo danzamos y alabamos porque Dios nos sacó de Egipto. Pero Moisés, anda tú a hablar. Moisés, tú tráeme la palabra. A veces hay que dar un paso más allá y decir, vamos todos. El Señor abrió el camino para que todos podamos acceder. Atrevámonos. El otro día cuando hablaba con el hermano Rodrigo sobre el devocional, me decía, oh sí, vamos nomás, vamos que se puede, voy. Como diciendo, tal vez hay áreas de nuestra vida que a veces como que preferiría ya quizás estar sentado cómodo, pero no, voy a estar ahí, voy a ser parte. No voy a ser solamente un espectador, sino que cuando se me solicite, también ahí voy a estar. Porque ahora la manifestación de Dios ya no es en un Moisés y que todos escuchan, sino que Dios revelándose de forma personal a cada uno de nosotros. Es un Dios corporativo, un Dios de un pueblo, Dios de una nación, Dios de un linaje, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, de reyes y sacerdotes, no de un sacerdote. Entonces empezamos a entender este camino que es mucho más profundo que solamente un Dios que nos guía por el desierto a través de un Moisés. Y eso es cuando Dios empieza a habitar en nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando Él habita en medio del pueblo, empezamos a tener otro tipo de interacción con Dios y nuestra fe empieza a madurar para enamorarnos
no de las señales, sino de aquello que esas señales están apuntando. ¿Qué es lo que hace una señal, una señalética? Cuando usted va viajando y dice a tantos kilómetros viene Mulchen, Coyipulli, Victoria, Temuco, etc. ¿Cierto? Vamos viendo las señales. Doble aquí, cuando usted usa el Waze y dice gire a la derecha en 30 metros. Son señales. Aquí nos van apuntando algo específico. ¿Qué son las señales? Sino algo que nos apunta a Cristo. Entonces a veces nos quedamos con las señales, pero esas señales alumbran a uno solo, y ese uno es Cristo Jesús. El destino de la iglesia a veces se queda entrampado en las señales y en las manifestaciones, pero siempre el deseo de Dios fue que le veamos a Él y que esas manifestaciones apunten a Cristo. ¿Queremos que el Señor se manifieste en forma sobrenatural? Amén, aleluya. Si va a sanar a alguien, aleluya. Pero que esas señales lo apunten a Él, no al que Dios usó para orar por Él. No el hermano que dijo, no, porque yo ayuné y oré todos los días, así que por eso Dios me sanó. Sino que apunten a uno solo, al Jehová sanador. Entonces Dios empieza a dar a conocer no solamente de una forma puntual, como yo decía, sino que más integral. Por eso que el Señor, ¿cómo le dijo a Moisés que Él se llamaba? Yo soy. ¿Quién es? Yo soy tu sanador, tu justicia. Yo soy el Señor que te provee. Cantábamos el otro día en la vigilia, ¿cierto? Los nombres del Señor. Jehová proveedor, Jehová sanador, Jehová justicia nuestra, Jehová mi roca, Jehová Jireh, ¿cierto? Entonces empezamos a ver a Dios de forma integral. No solamente una cosa que a mí me gusta y me agrada. Amén. Y esa es la manifestación de Dios. Que sea el tiempo de una manifestación de un Dios integral. Tanto en cosas hermosas y gloriosas, como en santidad, en pureza, en rectitud, en amor al prójimo, en comunión los unos con los otros. Porque a veces nos volvemos tan espirituales que oramos hasta por el chicle que nos vamos a comer, bendecimos los alimentos. Pero llegamos a la casa y tenemos ¿qué actitud? Pateamos al perro en la entrada, tratamos mal a la señora, odiamos al vecino de al lado, me cae mal, así que a este no lo saludo nunca más. Me llevo mal con un hermano de la iglesia, tengo problemas en el trabajo porque mi carácter es horrible, o tal vez no supe perdonar a alguien que me ofendió y ahí me mantengo distante. Entonces cumplimos con un aspecto espirituales, ¿cierto? Señor, bendice este chile que me voy a comer para que me haga bien. Pero nuestro carácter no está manifestando a Dios. Entonces tenemos que ser integrales en nuestro conocimiento de este Dios, porque eso ocurre cuando Él está habitando en medio nuestro. Sí, entonces decimos, Señor, habita, ven a habitar y llénanos con tu gloria, aleluya. Pero eso es algo, como yo decía, completo. Amén. Esa es la diferencia entre habitar y manifestarse. Veamos Éxodo, sigamos avanzando, Éxodo capítulo 32 y versículo 1. Éxodo 32, 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estaba Moisés recibiendo toda la revelación que estábamos conversando recién del deseo de Dios de habitar con su pueblo,
Moisés extasiado, en gloria, en gozo. Y el pueblo, ¿qué es lo que dice? Oye, ha pasado un mes y este Moisés no sabemos qué le pasó. Quizás subió al monte y se perdió, quizás había una bestia, un animal salvaje. No sabemos qué pasa. Entonces le dicen a Aarón, que era como el segundo al mando, haznos dioses para que nosotros le adoremos. En el versículo mismo del capítulo 32, el versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Empezaron a pedirle a Moisés empezaron a pedir a Aarón que establezca, ¿cierto?, un becerro, que haga una imagen, que haga dioses, porque necesitaban algo visible para atribuirle todas las bendiciones que le habían ocurrido. ¡Qué terrible! Tenemos por un lado a Dios diciendo: mira, quiero estar en medio de ustedes, quiero darme a conocer, quiero hacer una habitación con ustedes. Y por otro lado, paralelamente, en el mismo momento, el pueblo está diciendo: oye, levántenos una imagen, algo visible, porque tenemos a alguien que adorar y a alguien que seguir. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros no conocemos a Dios. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no hemos tenido la comunicación y el contacto directo, y cuando hemos aprendido una norma religiosa, cuando hemos aprendido que otra persona, Dios se manifiesta en otras personas, en alguien más, y dependo de eso. Entonces, cuando de repente esa figura se me cayó, de repente cuando yo pensaba esto de la iglesia, y la iglesia como que algo me defraudó, dudé en algo pasó, me enfrío y empiezo a levantar otros dioses. Empiezo a levantar idolatría. ¿Qué representa el becerro? Bueno, representa muchas cosas. En primer lugar, puse yo acá una imagen visible ante un silencio de Dios. Entonces tenían ya 40 días que Dios no les había hablado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Buscan algo visible. O sea, cuando Dios pareciera que guarda silencio con nuestras vidas y que no hay guianza, o que estamos pasando, no sabemos para dónde ir, empezamos a buscar otros modelos, otros diseños, otras cosas visibles, otras cosas terrenales, para seguirlos y reemplazar a Dios. Segundo, simboliza la búsqueda y dependencia en cosas que no son Dios. Y a estas cosas nosotros le atribuimos las bendiciones de Dios. Porque dice que ellos levantaron estos becerros y dijeron: Israel, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Cuántas veces nosotros atribuimos lo que Dios nos ha dado a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, a nuestro trabajo, a la empresa en la que estoy, porque la empresa, mucha que es buena, pagan súper bien, a la profesión que el Señor me dio, al trabajo que me dio, al jefe que tengo que es súper bueno, y empezamos a atribuirle las bendiciones de Dios a cosas terrenales? Y puede que Dios use otros medios para darnos y para proveernos, pero que no dependamos de esas cosas, que no dependamos de un jefe, de una empresa, para que mi amor y mi devoción por Dios se mantenga intacta. Nuestro amor y devoción tiene que ser 100% para Dios y no para otras cosas. Entonces, ya cuando empezamos a levantar a otras cosas a la altura de Dios, y es el tercer punto, eso se llama idolatría. ¿Qué es idolatría? Es que ponemos a otras cosas al mismo nivel o incluso sobre Dios. Idolatría no es solamente que nosotros tengamos un becerro de oro o una imagen cualquiera en nuestra casa, ¿cierto? Una imagen religiosa o algo. También es que nosotros podamos prestar atención, amor y devoción a otras cosas que no son Dios, y que las ponemos al mismo nivel de Dios. Ocurre mucho en cierta religión donde hay un santo que sana no sé qué cosa, el de allá sí que es milagroso, y un montón de imágenes y personas a los que se le atribuyen sanidades y cosas de ese tipo, cuando tenemos un Dios todo suficiente y todopoderoso, y Él es el sanador. Amén. Por eso que eso es idolatría, porque estamos buscando en otras cosas que no son Dios la fuente de una bendición, la fuente de algo que se manifieste en mi vida. Pero hay uno solo
que merece toda nuestra devoción. Hay uno solo que merece toda nuestra atención. Y ese es el Señor, el Yo Soy. Otro punto que puse acá, el becerro representa una proclamación de que Dios no me es suficiente, por lo que también necesito de otros dioses para que me llenen. El becerro fue una imagen que en el fondo decir, oye, el Dios de Moisés ya parece que pasó, ahora busquemos otra imagen y otro Dios que me bendiga y que me llene. Y todas estas cosas son la expresión de un pueblo que no ha tenido comunión con Dios, que no ha conocido a Dios como lo conoció Moisés. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Cuando volvió y vio todo eso, cómo se encendió su corazón en ira, porque él estaba con Dios directamente y baja y ve que están adorando a otra imagen. ¿Qué es lo que es esto? Dios le había dicho, mira, hagan cosas de oro para el arca, los utensilios, y resulta que ellos habían usado el oro para algo que era pagano totalmente. ¿Cuántas veces estamos usando nuestros recursos para levantar otros dioses y otros ídolos en nuestra vida? No voy a leer lo que hizo Moisés, pero usted sabe que después vino y botó todo eso, lo fundió, se enojó. Y a veces lo que el Señor tiene que hacer en nosotros, que vote el Señor todos los becerros, todas las cosas que hemos levantado de las que hoy día dependemos que no son Dios. Amén. Éxodo 33, para ir avanzando, la idea de este mensaje es hablar sobre la casa de Dios. Y eso tiene esta historia larga, por eso es que me he demorado, porque conocemos el templo, el primer templo, el segundo templo, y posteriormente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y hacia allá quisiera llegar, ¿ya? Pero vamos a extraer acá todo lo que el Señor nos quiera dar de aquí. Amén. Éxodo 33, ¿qué es lo que respondió Dios a Moisés después de todo este evento terrible de idolatría? Éxodo 33, versículo 2, dice: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esa fue la respuesta de Dios. Mira, ¿sabes qué? Voy a cumplir mi promesa, vas a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy a estar ahí. Te voy a mandar un ángel, te va a guiar, van a sacar a todos los que habitan en Canaán, pero yo no voy a estar en medio de ti. Versículo 7, 33:7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué es lo que vemos acá? Que, bueno, el tabernáculo todavía no estaba construido, el tabernáculo propiamente tal, es la tienda de Moisés, donde él se comunicaba y Dios también, cierto, se manifestaba. Y dice que él tomó esta tienda y la sacó del campamento. ¿Qué es lo que vemos acá? El quiebre de un modelo y de un diseño. ¿Cuál era el diseño? Dios habitando ¿dónde? En medio de ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a levantar ídolos y empezamos a amar a otras cosas y empezamos a buscar a otros dioses, y no es que nosotros tengamos Buda y le hagamos así reverencia en otros días, ¿cierto? No esa idolatría que probablemente ninguno de nosotros realiza. Es lo que yo decía recién, dependencia de otras cosas, amar otras cosas, tener en el lugar de Dios a otras cosas, nuestras posesiones, nuestros recursos. Nuestro tiempo está invertido en 100 cosas, nuestros recursos están invertidos en cuántas cosas, y venimos a la iglesia el domingo y eso es nuestro suficiente. Entonces, cuando levantamos ese tipo de idolatrías, eso aleja la presencia de Dios de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hizo en primer lugar? El Señor dijo: ya no voy a ir más contigo, que vayan mis señales, que vaya mi ángel,
que vaya el cumplimiento de una promesa generacional, leche y miel, abundancia, pero yo no. Y Moisés entendió y sacó el tabernáculo y dijo, ya Dios no va a estar en medio del pueblo, va a estar afuera, va a estar lejos. El diseño de Dios afuera, el diseño de Dios lejos es también lo que Cristo rompió y cortó. Amén. Él es el Cordero de Dios que nos permitió que ahora ya no esté lejos la presencia de Dios. Y aprovechando que estamos en Pascua, hacemos esta analogía de Cristo. Cuando Cristo se manifestó a un hombre, a una familia, a una nación. Cuando vemos a Abraham sacrificando a Isaac en Monte Moriah, ¿qué es lo que ocurrió allí? Apareció un carnero, un cordero, ¿verdad? Por un hombre, que fue Isaac. Un cordero muerto y derramado por una persona. Después, cuando el Señor los iba a sacar de Egipto, apareció, ¿cierto?, una normativa de Dios que dijo, maten a un cordero por familia, ¿cierto? Un cordero por familia para perdonarlos de la muerte que iba a pasar esa noche por él. Y después aparece un anuncio que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Un cordero sacrificado por un hombre, un cordero sacrificado por una familia y un cordero pascual sacrificado por todo el mundo. Gradual. Un hombre, una familia, una generación, todo el mundo. Esa es la obra de Jesús. Sacrificado por todos nosotros. Versículo 15 dice, 33:15 estoy leyendo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Pasó algo acá y hubo un clamor de Moisés. Y por eso el título de esta parte de esta predicación, digamos, es un deseo mutuo. Porque Moisés conoció a Dios, dice que conversaba con él como quien conversa cualquiera que está al lado en el campamento, o sea, una conversación cotidiana, había una relación, una comunión con Dios. Entonces cuando el Señor les dice, mira, te voy a dar todo lo que te prometí, toda la tierra va a ser tuya, va a ir un ángel contigo, vas a tener esas bendiciones, vas a ser prosperado, va a haber abundancia, se va a cumplir la promesa, pero yo no voy a estar contigo. Moisés dice, no, Señor, prefiero no tener nada, ninguna bendición, ningún recurso, prefiero estar en el desierto, estancado toda mi vida, pero que tu presencia esté conmigo. Señor, tus señales son hermosas, la tierra prometida la imaginamos como algo glorioso, qué lindo, pero tú eres más valioso que eso. Señor, te amo más que a las promesas que me has hecho. Señor, eres más valioso que toda la leche y la miel que pudieses darme, que todo el maná, que el agua, que la nube, que el fuego, que todas las manifestaciones gloriosas, de estruendo, de ruidos. Pero Señor, si tú no estás, de eso no vale de nada. Te quiero a ti. ¿Por qué? Porque Él conoció a Dios. Escuchó su voz, tuvo comunión, experimentó el brillo, la gloria de Él estaba, dice que cuando Él descendía había un brillo en su rostro porque había estado conversando con Dios. Se tenía que poner un velo porque el pueblo no podía acceder a esa gloria que era manifestada en su rostro. Cuando estamos con el Señor ocurre algo, y es que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se manifiesta también en nosotros. Somos como un espejo que manifiesta la gloria del Señor. Entonces, cuando descubrimos eso, cuando descubrimos que en Dios su hermosura, su gloria, su presencia es más grande que las bendiciones que nos puede dar, entonces nosotros decimos, Señor, mira, donde me quieras, pero contigo. Amén. En la situación que sea, pero no te apartes de mí, Jesús. No te apartes de mí, Señor.
Espíritu Santo, no te apartes de mí. Como David, ¿cierto? Lo único que te pido es que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces, es tiempo de que el anhelo de Dios de habitar en medio nuestro se vuelva un deseo mutuo. Ese es el diseño de la casa de Dios. Ese es el diseño de la morada de Dios. No es un lugar de ir y sacrificios y ver cosas y experimentar algo. Es un diseño donde hay amor. Es un diseño de amor de Dios con el hombre y del hombre hacia Dios. De Dios hacia una nación y de una nación hacia Dios. Es una historia de amor entre Dios y un linaje y su Dios. Entre un Cristo y su iglesia y una iglesia con su amado. Y eso es lo que tiene que empezar a ocurrir en nosotros. Amén. Un conocimiento de la gloria, de la manifestación, que es visible, pero algo más. Es la comunión, la conversación, es el cotidiano con Dios. Oh, Señor, amén. Que se rompan estos modelos de antigüedad, donde había un ungido y ese ungido baja la revelación y todos los otros dicen, sí, nosotros oímos, pero hasta ahí, no nos metemos más. El deseo de Dios es colectivo. Y por eso todas las normativas que son de convivencia, de comunión, porque si no tenemos comunión los unos con los otros, se rompe el modelo. No levantará falso testimonio. ¿Qué pasa si a usted le dicen algo de un hermano? Oye, este hermano aquí, y eso es un falso testimonio. Entonces después usted va al culto y justo a ese hermano le tocó coordinar, le tocó predicar, le tocó ministrar la alabanza, y usted llegó y le dijeron ese falso testimonio en la semana. ¿Qué va a pasar ahí? Hay un quiebre. Y a lo mejor ese Señor quiere usar a ese hermano para bendecir su vida. Y usted, como tiene algo ahí, usted se perdió la bendición. Porque la manifestación de Dios es corporativa. Es en medio de ellos, de todos. Por eso es que la normativa y las leyes y todas esas cosas, sí, son leyes, el Señor las cumplió, pero van manifestando el carácter del Señor. Sí, yo, y lo vuelvo a decir, lo dije al principio, no es que yo esté volviendo aquí, que tenemos que vivir esto, el tabernáculo y aquí un tabernáculo acá, no, vamos construyendo una historia hacia el nuevo pacto, pero todas estas son sombras, son figuras, son señales, por eso es que podemos aprender de ellas. Necesitamos amor hacia Dios, entre nosotros. Si queremos que el Señor se manifieste aquí, amado hermano, rompamos con todas las cosas que no obedecen al modelo, que no son del diseño que el Señor estableció. Amémonos. Amén. Porque la manifestación es corporativa. Nos bendecimos los unos a los otros. Necesitamos el uno del otro. Es un diseño de cuerpo. Mi mano necesita a mi codo y viceversa. Entonces no pueden estar enemistados. Tiene que haber una armonía para cumplir lo que Dios quiere, lo que la cabeza está diciendo. Entonces, para obedecer a este modelo del Señor, este diseño eterno de Dios, amémonos, perdonémonos si es necesario. Eso es manifestación de Dios, porque es súper difícil que alguien dijo algo de ti y a lo mejor es verdad, y perdonarlo, y bendecirlo y orar y que sea sincero, es difícil. Pero Jesús pagó ese pecado. Pero Cristo te capacita para que lo puedas hacer. No somos nosotros. Porque este no es un club como en el trabajo donde ya ignoramos a ese que es medio pesado. No. Porque ahí uno cumple su función y al final, si necesita a esa persona, ya pásame la fotocopia, ya y tal. Listo, se fue. Me fui para la casa y se acabó. Pero este es un modelo eterno. La iglesia de Cristo va a estar con Él por la eternidad. No es una corporación que se va a acabar un día y listo.
esto obedece a un diseño eterno que va a ser manifestado por la eternidad. Es un cuerpo unido a un esposo por toda la eternidad. Y así termina la historia de Dios habitando. Que nosotros estemos con Él para siempre. Amén. Vamos a dejar hasta acá el mensaje de hoy y vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres para nosotros, Jesús, y lo que quieres de nosotros. Porque muchas veces nos importa lo que nos vas a dar, cómo nos vas a bendecir hoy día, qué es lo que voy a recibir de ti. Pero enséñanos que esto es un deseo mutuo, que ver tu gloria y ver tu rostro nos enamore de ti y no de tus señales, Jesús. Que lo que amamos, que lo que deseamos, que lo que queremos no es solamente fuego, gloria y manifestaciones, sino que tenerte a ti, Jesús. Y si tú no estás en medio de eso, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve alcanzar prosperidad y abundancia si tu presencia no está con nosotros, Señor? Derriba todos los becerros que hemos levantado, todas las dependencias, todos los amores, todas las cosas que amamos, todas las cosas que deseamos, en las que gastamos nuestros recursos, nuestros tiempos, pero que no tienen que ver con tu presencia, con tu santidad, Jesús. Perdónanos si hemos sido idólatras. Perdona la idolatría, Señor. Hoy día rendimos devoción al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque te manifestaste, Cristo, desde el principio. Fuiste un Cordero para redimir la vida de Isaac, de los primogénitos de una familia y también del mundo. Porque eres el pecado, el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Y estamos nosotros, Jesús, incluidos. Oramos para que tu manifestación nos enamore de ti, Señor. Que la manifestación de este Cordero santo y digno nos enamore de ti, de tu presencia. Que te amemos sobre todas las cosas, Señor. Establece un diseño mutuo, Señor, donde tú te manifiestas, pero nosotros también tenemos algo para hablar, para entregar. Donde tu deseo de estar con nosotros sea correspondido por un deseo nuestro de estar contigo, Señor. Quebranta los diseños antiguos, quebranta los diseños que a veces, Señor, miramos, que están erróneos, donde la figura es alguien, es una persona, y los demás nos siguen. Que nosotros sepamos que te seguimos a ti, Señor, que usarás, que bendecirás, que emplearás a distintas personas, herramientas, elementos, ministros, pero tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Por eso que hoy que se derriben todas las cosas, si no hemos decepcionado, si no hemos defraudado, si han habido cosas que nos decepcionaron y eso, Señor, nos enfrió, eso nos entibió hoy día. Perdónanos y perdonamos también a los que nos han ofendido, Señor, porque no queremos que haya estorbo en la manifestación de tu gloria en la iglesia bendita de Cristo. La expresión gloriosa de tu carácter, de tu perdón, de tu amor, del servicio, de la entrega. Que no seamos estorbos, que no seamos gente que interrumpe la manifestación de tu Espíritu Santo, la palabra que fluye, la palabra que bendice a otros. Que no haya estorbos, quita los estorbos, quítalos, Señor. Rompe hoy día, Señor, toda división, disensión, celos, contiendas, iras. Rompe en nosotros, Señor, la falta de santidad. Ayúdanos a ser santos, a guardarnos en limpieza, en pureza, en benignidad, en mansedumbre, en templanza. Levanta una iglesia pura, una iglesia santa que se prepara porque grandes cosas Dios hará, que se santifica porque Dios hará cosas grandes en medio nuestro. Espíritu Santo, santifícanos, bendícenos. Y nosotros, Señor, también te glorificamos, te exaltamos y te reconocemos a ti. Amén, sí, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por la Pascua. Gracias por el Cordero Pascual
sido sacrificado y del cual comemos. Te queremos comer, Señor, completamente a ti, Jesús, tus palabras completas. No seleccionar una parte del Cordero, que sea consumido completamente, que todo lo que es de ti lo amemos, lo que es agradable y lo que tal vez no tanto, Señor. Te queremos completo, Cordero de Dios. Manifiéstate en tu iglesia, manifiéstate en lo personal, en lo íntimo y también en lo familiar. Así como ese Cordero familiar que fue sacrificado, que haya corderos familiares en la semana, que haya entendimiento familiar de quién eres tú, Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo y sigue edificando tu iglesia. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.